no, o sea, los signos puberales son más tardíos, nada, también tiene una edad ósea menor a la esperada para la edad, pero en ambos casos la conducta es expectante, bien, tanto para la baja talla familiar como para el madurador lento. Se lo espera y en algún momento, bueno, va a recanalizarse. Y la baja talla patológica es cuando hay un retraso del crecimiento, ¿sí? Cuando hay cruce de percentilos, por ahí viene, o sea, venía bien en la curva y de pronto se estanca y no continúa con su percentilo, sino que se queda, ¿sí? Baja percentilos. Desde un enfoque más práctico que le pusimos acá es, primero, bueno, ¿qué hago con un niño con baja talla? Evalúo si está dentro de su rango familiar, ¿no? Si está por dentro del rango genético, me quedo con que es baja talla familiar. Si está por fuera, hay que ver cómo está esa velocidad de crecimiento. Porque si bien, digamos, el retraso constitucional tiene una velocidad de crecimiento normal, o sea, nosotros cuando hacemos la curva, medianamente sigue siempre dentro del mismo percentilo, si no cruza percentilos. Ahora, si tiene un retraso de crecimiento o tengo algún dato de la anamnesis o del examen físico que me haga sospechar de una patología, digamos, secundaria, que esté causando esta baja talla, ahí lo tenemos que estudiar. Y acá nuevamente en baja talla también el estudio es por etapas. Primero, o sea, de lo más frecuente a lo menos frecuente. Bien, acá está el cuadro comparativo. En el favor que tienen ustedes. Sí. Bien. Bueno, de exantemáticas, lo mismo, no es la idea darles toda la clase porque es eterna y es muy aburrida. Ustedes tienen el cuadrito, que yo sé que es larguísimo, probablemente no lo lea nadie, pero, digamos, aquí hay que enfocar acá, al menos para el parcial. Primero, al menos a mí lo que más me sirve es identificar como una característica particular de cada exantemática para, en el caso clínico, leerlo y darme cuenta de qué es. Aparte, también importante, la etiología, que son fáciles la mayoría, y el tratamiento, la mayoría son virales, así que es sintomático, salvo, bueno, escarlatina, que es el tratamiento antibiótico. Y también otra cosa que es importante, que se suele preguntar, es cuándo pueden volver los chicos al colegio. Que eso en realidad es muy específico de cada exantemática, pero las que se suelen preguntar son varicela, que los chicos pueden volver al colegio cuando todas son costras, todas las lesiones son costras, escarlatina, que pueden volver al colegio después de 24 horas del inicio del tratamiento antibiótico. Esas son las que se suelen preguntar. Después, entonces, identificar de cada exantemática una característica en particular. En el sarampión son chicos que vienen con el triple catarro, que es conjuntivitis, faringitis, rinorrea, más las manchas de Koplik, que son las manchitas blancas en las mucosas, en la mucosa oral, y después vienen con el exantema, que es bien rojo. La rubiola, en cambio, tiene un exantema más rosita, más confluente, como más apagado. La característica que tienen es que se presentan con adenopatías, más que nada occipitales, retroauriculares. Quinta y sexta enfermedad. La quinta es la doble abofetada. Y la sexta, la característica es que son bebés, o sea, lo que te permite identificarlos la edad. Son lactantes que estaban con fiebre, de la nada dejan de tener fiebre y se brotan. El exantema es poco específico, es la clínica lo que te permite diferenciarlos. Y ambos, quinta y sexta enfermedad, en cuanto aparece el exantema, dejan de contagiar. Entonces esos chicos pueden volver al jardín. Eso también se suele preguntar. Pero esas 4 nada más. Bueno, escarlatina, que son chicos que vienen con faringoamigdalitis previa, y después la piel de lija, que tienen lengua frambuesada, el triángulo de Filatov, que es que respeta la boca, y acá sí tratamiento antibiótico. El resto todo sintomático. Pasa, Martín. Bien. De quinta y sexta, por ahí es una pavada, pero a mí como memotecnia me sirve que la quinta es a los 5 años, generalmente niños de jardín o primaria, y la sexta es a los 6 meses, entre los 6 meses y los 2 años. ¿Sí? Bueno, después varicela, la característica es que son todas lesiones en distintos estadios y bueno, son pruriginosas, pueden volver a la escuela cuando todas son costras. Pie, mano, boca es una pavada porque te va a decir que tienen lesiones en la boca, en las manos y en los pies. Y Schoellen-Henoch no se suele tomar, pero bueno, es muy característica, que es la púrpura palpable,
como en pantalón, en los glúteos y en los miembros inferiores, asociado a artralgia, dolor abdominal cólico y afectación renal. Una cosa que me faltó del sarampión, es probable que si ponen un caso de sarampión te digan que es un nene que estuvo en contacto con alguien que viajó o que viene de viaje, Porque porque no hasta está el momento no vacunado. había casos autóctonos de sarampión acá, así que la clínica suele ser así, o sea, la presentación. Sí, o con calendario de vacunación incompleto, eso también. La del sarampión, rubiola y paperas es la vacuna la triple viral, o sea que estos tienen vacuna. Después las demás, bueno, escarlatina no tiene, quinta y sexta no. Varicela tiene vacuna y las otras no. Te hago una consulta. Sí, ¿Cómo es el tema de la cicatrización del sarampión? No me acuerdo si hacía o no hacía costra. Eso es importante. no, como que se descama la piel Ok, perfecto. directamente. No es que hace como costras como la varicela, que sí es como la ampollita que después se hace costra. Porque es como más difuso. Gracias. De nada. Bueno, de fiebre de origen desconocido, sí es esto. Es bien algorítmico, no hay mucho más para saber. Lo importante es que siempre lo primero que hay que pensar es en infección urinaria, que la mayoría de las patologías infecciosas van a ser fiebre de origen desconocido porque los nenes no te pueden decir lo que tienen, los nenes chiquitos al menos, y que se divide por, digamos, por edad, y en cada edad siempre se hace lo mismo, es bien algorítmico. En menores de un mes siempre los internás y siempre los policultivás porque el riesgo de que te hagan una infección bacteriana grave es bastante alto. Entonces, pedís laboratorio con hemograma y PCR, hemocultivos por 2, sedimento y urocultivo y una PL. Eso a todos los chicos. Siempre con tratamiento antibiótico empírico endovenoso, que se suele usar ampigenta. No sé si suelen tomar tanto tratamiento antibiótico, pero bueno, es siempre el mismo. Y después, aparte, si tiene diarrea le haces un copro y si tiene clínica respiratoria o en el laboratorio tiene más de 20 leucos, le haces también una plaquita de tórax. Pero bueno, es siempre eso, saber que los policultivas. De 1 a 3 meses, en realidad los criterios para diferenciarlo en bajo riesgo y alto riesgo son un montón. Hay muchos criterios de laboratorio que nadie se los acuerda. Sí, digamos, tener la idea general de que si son chicos que están en buen estado general, que no tienen antecedentes patológicos, muy importantes los antecedentes perinatológicos, si no tienen infección o evidencia de alguna infección local, le pedís laboratorio con hemocultivo, sedimento y uro, y con eso hasta ahí te quedás, no le haces la PL. Y si los podés hacer un seguimiento, los dejás tratamiento ambulatorio, pero si no los internás. Si no los podés seguir, te tenés que asegurar de internarlos. En cambio, los de alto riesgo los tratás como si fueran menores de un mes. Todo, laboratorio, hemocultivo, PL, sedimento y urocultivo. Y después, de los 3 a los 36 meses, es como por pasos. O sea, si son chicos que son sanos, que tienen fiebre menor a 39, que tienen las vacunas completas, que tienen poquitas horas de evolución de la fiebre, lo más probable es que sea viral. Entonces, le explicás a los papás eso, que no requiere antibióticos, que lo más probable es que sea viral, y obviamente les das pautas de alarma. Y les decís, bueno, si sigue con fiebre 24 o 48 horas más, volvé. Si sigue con fiebre, o si es un chico que ya de entrada viene con 40 de fiebre, o tiene antecedentes de ITU previamente, lo primero que haces, el primer paso es sedimento y urocultivo. Porque siempre lo primero a descartar es la ITU. Si eso viene bien, seguís con el siguiente paso, que es hacer un hemograma con proteína C reactiva, seguís buscando el foco y si eso también viene bien, ahí lo hemocultivás. Pero bueno, no es tan invasivo como los más chiquitos. Pero eso es todo de fiebre de origen desconocido. Y con esto, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Primero que nada, felicitaciones. Gracias. Y segundo, el tema de la PCR, ¿cuándo pido PCR? ¿Cuándo pido eritro? ¿Cuándo pido procalcitonina? Siempre me marea. El algoritmo de hoy dice PCR. Sinceramente, bueno, ¿por qué se elige ese? No tengo idea. Ok. Entonces ese es el... Sí. Bien, gracias. Sí, igual... Bueno, saber que es laboratorio, no suelen tomar tan específico las profes. ¿Sí, Martí? Sí. No, nada, eso era como que no es tan fino. Y bueno, de ITU lo mismo, lo más probable es que si es un lactante te venga con una fiebre de origen desconocido porque no te puede decir que le arde para hacer pis ni ningún otro síntoma. Entonces es muy inespecífico, irritabilidad, rechazo en las tomas, vómitos.
Mayores de 2 años tal vez ya sí te pueden manifestar algo, aunque sea. Obviamente el diagnóstico es como en el adulto, con un seguimiento y un urocultivo. Lo importante acá es que se tiene que tomar la muestra al acecho del chorro medio, como vieron en micro, el higiene con agua, bueno, jabón blanco, qué sé yo. No se usan bolsas colectoras. Y después el tratamiento antibiótico, lo importante es que en niños que no controlan todavía esfínteres, digamos, como estándares 2 años, menores de 2 años, siempre se tratan a las citus como si fueran una ITU alta. No las tratás como si fuera una cistitis. Y después el tratamiento, lo mismo, depende de la edad. Hasta los 3 meses los tratás como si fuera, o sea, el riesgo de sepsis es muy alto, entonces lo tratás con ampigenta como en la fiebre de origen desconocido. Y siempre se internan esos pacientes. Mayores de 3 meses, como dije, de 3 meses a 2 años, siempre va a ser como una ITU alta. No hace falta internarlos. Si están en buen estado general, los tratás con cefalexina o TMS ambulatorio, siempre con un control bastante directo. Y si no, los internás y los tratás con ceftriaxona. El manejo es bastante similar al adulto. Y bueno, la ITU baja, cefalexina, TMS, fosfomicina, etc. Y como un detalle de color, a todos los niños, después de la primera ITU, se les pide una ecografía renal para descartar que no tengan alguna anomalía en la vía urinaria, porque tal vez es eso lo que les está generando la infección. No, una cosa más de esto era que se acuerdan que según la forma en la que tomabas la muestra, era el recuento que se consideraba que era diagnóstico para una ITU. O sea, cuando era por chorro medio es más de 100.000 unidades formadoras de colonia, cuando es por sonda era más de 50.000 y cuando es por punción, con que haya una bacteria, ya es diagnóstica. ¿Nitrofurantoína se puede dar? Sí, pero no es la primera línea, digamos, en niños. Perfecto. Bien, después de diarrea, desde un enfoque práctico, bueno, primero obviamente diferenciar aguda de crónica, ¿no? La aguda menor a 14 días, crónica mayor de 30 días, entre 14 y 30 está la persistente, que las causas de la persistente son más tirando a las de la crónica. Como diarrea aguda, la causa más frecuente siempre es la viral, ¿sí? El rotavirus, primera causa, y el adenovirus. Bueno, el rotavirus, saben que tiene vacuna, que se da a los 2 y a los 4 meses, que, bueno, previene las formas graves de diarrea. ¿Cuándo voy a sospechar una infección bacteriana? Cuando tiene características disentéricas, cuando tiene compromiso sistémico, cuando está séptico, obviamente, y todo eso, y en los niños inmunocomprometidos. Las indicaciones de coprocultivo es en los neonatos, en los inmunocomprometidos, en los que tienen características disentéricas o signos de bacteriemia. El tratamiento antibiótico, en internación se usa ceftriaxona y en ambulatorio se usa cefalexina de primera línea, 3 a 5 días, porque lo más frecuente, el germen más frecuente es la Shigella en las bacterianas, y si no la ciprofloxacina, pero que, bueno, está contraindicada en niños menores de 5 años. Y después, en caso de Escherichia coli enteromorrágica, no se usa antibiótico porque el antibiótico puede diseminar las toxinas y desencadenar el YU. ¿Sí? No sé si se acuerdan que en el YU el tratamiento era de sostén, o sea, no se usa antibiótico. Y después, causas de la diarrea crónica, bueno, primero la parasitosis, ¿sí? A todo niño con diarrea que ya va más de 2 semanas, le pido un coproparasitológico. Enfermedad celíaca, que se diagnostica, bueno, primero se piden los anticuerpos, IgA total, anticuerpo antigliadina, antiendomicina, antitransglutaminasa. Y después, bueno, la biopsia sería algo de estándar, pero ya más avanzado en el algoritmo. Y esto está bueno, los factores de riesgo para enfermedad celíaca, principalmente el antecedente familiar, síndrome de Down, síndrome de Turner, diabetes tipo 1, tiroiditis, vitiligo, bueno, cualquier enfermedad autoinmune, saben que predispone a otro tipo de enfermedades autoinmunes. Después también otra causa de diarrea crónica es la alergia a la proteína de la leche de vaca y la intolerancia a la lactosa. Perdón, entonces se pide coprocultivo en caso de disentería porque no existe YU sin disentería, ¿o no? En realidad las características disentéricas te hacen sospechar más de una infección bacteriana cualquiera, no necesariamente de Escherichia coli enteromorrágica.
Ok. El YU lo que se caracteriza es que es un cuadro que viene los días previos con una diarrea sanguinolienta Sí. y después hace la insuficiencia renal, la púrpura y todo eso. Gracias. Bien, después de oncohematología, bueno, esto, nada, a modo informativo, que el rol de los factores genéticos, o sea, la genética es débil en cuanto a la oncohematología, es muy excepcional en caso hereditario, el único tumor en el que tiene un poco más de peso la genética es en el retinoblastoma, pero después, bueno, ¿se acuerdan que en el práctico había como algunas preguntas sobre, digamos, padres que consultaban que si habían tenido leucemia, si su hijo podía tener riesgo de leucemia? Bueno, no tiene que ver una causa genética, por ahí a diferencia de los cánceres en el adulto, que la carga genética sí es importante. Y después ahí, o sea, es importante en pediatría la detección temprana del cáncer, porque, bueno, obviamente cuanto más temprano sea la detección, más oportuno es el tratamiento. Hay ciertas situaciones que influyen en lo que sería por ahí, el retraso del diagnóstico. Hay algunos tumores que son más agresivos y dan síntomas más tempranos, pero hay otros que son más silenciosos y tardan más en dar síntomas. También la edad del paciente, o sea, muchas veces los adolescentes evitan consultar. Después hay algunas patologías que aumentan el riesgo, sobre todo, bueno, el síndrome de Down, la neurofibromatosis tipo 1, anemia de Fanconi, son todas enfermedades relacionadas con enfermedades oncohematológicas. Otros factores de riesgo son el cáncer previo, o sea, del mismo, antecedente personal de cáncer, trasplantes, inmunodeficiencias o infecciones por hepatitis, HPV, Epstein-Barr. Esto, por ahí es lo más importante de oncohematología, es saber a qué cosas hay que prestarle atención, nos tienen que hacer llamar la atención y estudiar. Bueno, siempre la fiebre prolongada, que no tiene un origen, no lo encontramos, ahí hay que sospecharlo. Cuando tiene alteraciones hematológicas a nivel del laboratorio. Dolores óseos, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con dolores de crecimiento. El dolor de crecimiento es más bien vespertino, calma con analgésicos, con masajes, ¿sí? Sobre todo es por ahí a nivel de las tibias, pero bueno, ahí hay que hacer cuando, por ejemplo, no calman, lo despiertan por la noche, digamos, tiene todas pautas como de alarma que no te hacen sospechar de un dolor de crecimiento, sino que algo de otro origen. Bueno, ahí también hay que prestar atención. Y después las adenomegalias, hay signos como de alarma, que es cuando son los ganglios, bueno, está puesto al revés el signo, mayores de 3 centímetros, cuando son conglomerados, los supraclaviculares siempre son patológicos, cuando son unilaterales, adheridas a planos profundos, que no duelen, que van aumentando de tamaño de manera progresiva, o cuando también se asocian a otras manifestaciones como hepatosplenomegalia, digamos, que se relacionen con estas anteriores, ¿no? ¿Qué vamos a pedirle a todos estos niños que tengan estas pautas así como de alarma? Un laboratorio primero, inicial, un hemograma, recuento de plaquetas, reactantes de fase aguda, etiología, o sea, serologías virales, sobre todo por ahí, por ejemplo, Epstein-Barr, citomegalovirus, que son virus que pueden causar síndromes mononucleósicos, que a veces tienen como síntomas que comparten mucho, o sea, tienen adenomegalias, tienen esplenomegalia, pueden tener anemia, pueden tener petequia, fiebre prolongada, entonces a veces es medio difícil diferenciarlo. Esto como dato de color, pero bueno, el Epstein-Barr, recuerden que para los mayores de 5 años es el monotest y en menores de 5 años se pide serología. Después, otros estudios a pedir, las imágenes, las adenomegalias sin origen, sobre todo las supraclaviculares, placa de tórax, para descartar al que tengan un origen mediastinal, y una ecografía abdominal. Y el gol estándar para el diagnóstico de la leucemia es la PAMO, la punción de aspiración de médula ósea. Después, bueno, esto otro que es importante, más allá de los cánceres infantiles, todo el estilo de vida saludable que podamos lograr en un niño es muy importante que después eso lo va a sostener por el resto de su vida para prevenir cáncer en la vida adulta. Y bueno, el cáncer de pediatría es una enfermedad potencialmente curable. Otras cosas, así salteadas,
La leucemia, bueno, es el cáncer más frecuente. El tumor sólido más frecuente es el del sistema nervioso central. Y lo oncohematológico, las leucemias generalmente son en niños más chiquitos y por ahí más en adolescentes son los linfomas. Bien, después de... Perdón, Marti. Sí, Acá lo detallamos más porque no habíamos hecho power de oncohematológico. No es o sea, no les digo que no les van a tomar porque la verdad no sé qué van a tomar, pero no es un tema que se desarrolle demasiado por lo general. Conocer las cosas groseras de cuándo tengo que sospechar que un nene tenga un cáncer o no, es más que suficiente. No es un tema para quemarse las pestañas estudiando, es preferible poner el enfoque en otra cosa. Claro, eso iba a preguntar yo. Es como que capaz que si te sabes las características de lo maligno, ya medio como que diferencias infeccioso y maligno y sí, ya porque está. el pediatra en general, o sea, más que eso no va a hacer, porque después eso se deriva, o sea, el tratamiento es muy específico, no te vas a poner a aprenderte todos los tipos de la clasificación de las leucemias, o sea, no tiene sentido. O sea, lo importante es saber cuándo sospecharlo, más que nada. Bien, después de sepsis, bueno, el diagnóstico se hace cuando hay presencia de un foco infeccioso y tiene un score de un Quick-SOFA mayor a 2. Quick-SOFA es taquipnea, taquicardia y alteración del estado mental. Los agentes más frecuentes son la Neisseria meningitis, el Streptoneumoniae, Piógenes, Escherichia coli, Staphylo aureus. Esto nos guía un poco a cuáles son los focos más frecuentes. Meningio, pulmonar, piel y partes blandas, urinario. Después, en cuanto al manejo, bueno, primero el triángulo de evaluación pediátrica, que es respiración, perfusión y aspecto general. La perfusión es lo más afectado en la sepsis. Hacer el ABCDE, la fluidoterapia, se canaliza en 2 vías, eso igual que en el adulto, digamos. Se policultiva y laboratorio general, pero cosas que no pueden faltar en un paciente séptico, un estado ácido-base, la procalcitonina, una PCR, lactato, hemograma, urea y creatinina, hepatograma y coágulo, más que nada por el tema de la función hepática. Y el antibiótico tiene que estar instaurado dentro de la primera hora. Siempre el antibiótico, bueno, va a ir orientado un poco al foco, ¿sí? Tiene que ser de amplio espectro y a altas dosis. Después, anemias, bueno, ya no queríamos volver a decir toda la clasificación y todo, porque me parece muy aburrido. Lo que por ahí es más importante es esto, desde lo práctico, la forma más frecuente es la anemia ferropénica, ¿sí? Que puede ser causada por ingesta insuficiente, mala absorción o pérdidas. En tratamiento, en caso de ingesta insuficiente, siempre se prefiere iniciar con medidas dietéticas, ¿sí? En niño antes siempre se priorizan las medidas menos invasivas. Y, después el tratamiento farmacológico, en caso de que no responda a eso, se instaura el tratamiento farmacológico, es con sulfato ferroso vía oral, una toma diaria, 3 a 6 mililitros kilo día. Se considera que hay una respuesta terapéutica cuando aumenta la hemoglobina al menos un gramo de decilitro al mes de iniciar el tratamiento. Y el tratamiento se prolonga el doble de tiempo que tardó en normalizar la hemoglobina. Bien, en caso de que sean por alteraciones de la absorción, generalmente se relaciona por ahí con enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando uno trata la causa de base, la absorción mejora, o sea, por el tema de la vía de administración. Se inicia con vía oral y en caso de que no responda, ahí se puede pasar a una vía parenteral. Pero de inicio, siempre que se pueda usar la vía oral, es preferible. Y después, la profilaxis de la anemia. Sabemos que al momento del nacimiento, el clampeo oportuno del cordón es una medida preventiva, que se tiene que esperar a que el cordón deje de latir, aproximadamente 3 minutos, para clampearlo. Y después, en todos los niños, se utiliza a partir de los 4 meses, dosis profiláctica de hierro, 1 miligramo kilo día, hasta el año y medio. Al año generalmente se hace un hemograma, para ver si, para control y para ver si ya se puede suspender. Y en el caso de que tengan factores de riesgo, por ejemplo, bajo peso al nacer, prematurez y demás, la dosis es un poco mayor,
es de 2, o sea, 2 miligramos kilo día y es a partir de los 3 meses, es antes. Bueno, y de abuso sexual pusimos como lo más característico porque hay un montón de información y no sé, yo al menos sentí que en la clase quedó medio como volando. Lo más importante, o sea, lo que pueden llegar a evaluar es cuáles son los signos de alarma. Primero, donde siempre tenés que sospechar, es cuando hay un chico que tiene regresión en las pautas madurativas. Por ejemplo, un chico que controlaba el esfínteres y ahora se hace pis en la cama, un chico que hablaba y ahora de la nada no habla o no se le entiende lo que dice. Esas son cosas que tienen que llamar la atención. Después también, bueno, lesiones indicativas de abuso. No sé si se acuerdan que en la clase les habíamos dicho como la listita de cuáles eran cosas que sí o sí significaban abuso, cuáles eran lesiones que podían ser, pero tal vez no, como por ejemplo un condiloma, pero si viene un nene con gonorrea, obviamente que ahí sí. También, bueno, pesadillas nocturnas, bueno, como decía, los nenes que se hacen pis en la cama, aislamiento social, en bebés, o que sean bebés que estén muy irritables todo el tiempo, o que estén muy tranquilos. Obviamente que esto es súper inespecífico, es cuestión de buscarlo. Un bebé que está muy irritable puede estar irritable por cualquier cosa. Conductas o juegos violentos, masturbación. Esto en la clase lo dijeron, pero es importante, lo mismo que los juegos sexuales inapropiados, porque se evalúa a veces eso. Masturbación hay que tener en cuenta que es normal en los niños. Lo importante es identificar cuándo ya no es normal. Lo normal es el nene que por ahí está distraído, está jugando con algo, y si vos vas, lo distraes, le hablas de otra cosa, deja de hacerlo y ya está, y pasó. En cambio, cuando son muy reiteradas, cuando están concentrados o están jugando con alguien y lo están haciendo al mismo tiempo, ahí tal vez sí tiene que llamar más la atención. O cuando lo hacen con gente adelante, o cuando lo reiteran mucho en el tiempo. Y juegos sexuales inapropiados, lo mismo. El año pasado había una pregunta de esto en el parcial, que, o sea, los nenes es normal que tengan juegos sexuales entre ellos, y bueno, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era algo que era normal y te decía como que una de las opciones era si había abuso, si no, bueno. Lo importante acá es identificar cuándo es normal. O sea, cuando son nenes que son pares, obviamente que si es un nene de 4 con uno de 12 no, pero nenes que son pares, que es algo, un acuerdo entre ellos, que juegan entre ellos, que a ninguno le genera ni miedo, ni malestar, ni nada, es simplemente un juego que fue una vez y pasó. Es más bien por curiosidad, juegan al doctor y qué sé yo, cosas así. Y es simplemente eso y no indica abuso ni nada. Ya cuando hay malestar de alguna de las partes, creo que en su clase dio un caso Mariana de una nena que se quejaba que el compañero le había tocado la cola o algo así. Ahí sí ya hay que pensar en otra cosa porque la nena le estaba generando algo, no era un juego, no era un acuerdo entre ellos. Bueno, lo mismo que miedo a estar solo. Pero más que eso, o sea, de abuso sexual, les pueden evaluar esto, más que eso no creo. Les pusimos lo del bebé sacudido, porque es bien característico, que tienen hemorragias retinianas, o que tienen fracturas de las costillas, que es por el sacudón por lo general cuando los bebés no paran de llorar. Pero bueno, creo que de eso no mucho más. Y creo que del Power ya no hay nada más para hablar, no. ¿Qué más les parece o quieren preguntar o algo? Yo quiero hacer una pregunta no del contenido, sino del parcial, porque la verdad es que estoy medio jugada y si bien leí el primer parcial, como que no sé cuánta importancia darle, o sea, no sé qué profundidad ponerle, digamos. Ponele, la parte de juegos y juguetes creo que no la voy a leer directamente. La parte de TEA lo intenté, pero no pude, o sea, como que me aburrió, no sé hasta dónde darle. No, seguramente sean más preguntas de los contenidos del segundo parcial, o sea, del primero, o sea, la verdad que nosotras no lo armamos, o sea, sinceramente no lo armamos, no lo vemos, no sabemos qué les toman, pero de nuestra experiencia de la cursada del año pasado. Eran menos las preguntas del primer parcial y más que nada de los contenidos del segundo, y después, por ahí temas más importantes. Alimentación, fallo de medro, lo más grosero, los temas que... Baja talla. Bueno, TEA o sea, les gusta bastante, pero es algo que, digamos, que ya saben. Deduce. Claro, o sea, cuáles pautas te llaman la atención en cuanto al desarrollo.
Y después no me acuerdo. O sea, ellas les van a evaluar el segundo parcial, o sea que denle importancia a eso, porque lo más probable es que haya muchas más preguntas del segundo que del primero, porque se supone que es algo ya evaluado. Léanlo porque toman. Yo el año pasado dije, ay, no van a tomar nada, y sí toman preguntas del primer parcial, pero no tantas. Y de las monografías, Eso. Yo no me acuerdo que hayan tomado preguntas de las monografías, pero los que de Julián les recomiendo es miren las presentaciones de sus compañeros. Tipo, no se van a poner a leer las 80 monografías y última con ver los powers así que hayan presentado para tener una idea general, yo creo que alcanza. Importante el calendario de vacunación, tal vez de eso. Bueno, Saber ahí de que- vacunas puede ser, eso sí. Sí, vacunas sí. Y les hago una consulta más sobre primer parcial. Toda la parte de crecimiento, ¿vamos a tener que volver a percentilar y todo? ¿O eso ya La verdad lo dudo. No sabría decirte, pero no creo. O sea, porque lleva mucho tiempo. Con todas las planillas y todo. Son 800 hasta que repartimos El todo. primero ¿Va a ser muy largo? Tipo, ¿saben si son, no sé, 50, 60 preguntas o no? La verdad no es tengo igual idea. que el primero. Sí. La cantidad de No, no me acuerdo cómo fue el primero. Ok. que eran tipo 30 preguntas. Son largos, sí. Pero sí, son largos. Generalmente son largos. Y también la modalidad siempre es con caso clínico y opciones. Pero bueno, también es ahí como un poco razonar y ordenarse con los casos, que a veces por ahí es como que tenés el choclo así de la consigna del caso y después se te mezcla todo, entonces bueno, leerlo tranquilo, ordenarse, hay tiempo. Pero bueno. No sé yo si tengo te- una Sí, pregunta de bronquiolitis. sí, Primero, el puntaje, o sea, la tabla de tal no hay que saberse. No, no. ¿Verdad? Ok. No. Y la otra pregunta es porque en el resumen tenía una parte anotado que se internaba a partir del tal 6 y en otra parte tenía que es a partir del 9. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? En realidad, yo la verdad que no recuerdo que lo hayan dado tal algorítmico el año pasado, pero en realidad es por pasos, o sea, de acuerdo a cuántas veces vos le das broncodilatadores, que es como el internase. Se interna a partir del tal 9, o sea, cuando viene con un 9 de entrada, lo internas. internas. Ok. Ahora, cuando viene por ahí, viene con un 7, no sé, 8, o viene con un 6, y vos le haces el tratamiento broncodilatador, porque viste que siempre para bronquiolitis o para asma o lo que sea, se hace la prueba terapéutica. O sea, vos le das el broncodilatador, lo volvés a ocultar, lo volvés a saturar, ves si cambió algo semiológicamente. Si vos, después de haber hecho la prueba terapéutica, que son los 4 puffs, digamos, por cada 20 minutos, o sea, después de una hora, o sea, está en un tal de 6, se interna, porque se considera como que no respondió. Claro. Ok. Igual no sé, no recuerdo que lo hayan dado el así. score de tal, lo importante no es saberte literalmente el cuadro, sino qué hay que hacer con el resultado. O sea, es un indicio de, lo que te va a clasificar es la gravedad y en base a la gravedad que tengas, la conducta que vas a adoptar. Entonces, si tiene, por ejemplo, 4 o menos, bueno, es una bronquiolitis más leve, que puede hacer tratamiento ambulatorio y control. Bien. Ahora, si tiene hasta, digamos, entre 5 y 8, bueno, ahí ya es moderada y ya más de 9 es grave. O sea, Ok. más de 9 es interno. Después les paso la fotito del algoritmo para que les quede más ordenado. Ok. Y justo que nombraste recién, yo no tenía notado que se usaba broncodilatadores para bronquiolitis. O sea, tenía como que era oxígeno, nada más. En realidad, o sea, Es en un realidad tema muy... el único tratamiento para la bronquiolitis es el oxígeno. Ok. En la práctica, eso no se hace, por supuesto, como todo en pediatría, pero además nos vieron que el primer episodio de un broncoespasmo en un lactante es bronquiolitis. A partir del segundo ya no es más bronquiolitis. No. Es BOR o, bueno, distintos nombres. Ahí ya de entrada le haces broncodilatadores. Pero vos, un chico que te entra con una bronquiolitis, el primer episodio, vos le das el broncodilatador para ver si responde, porque si mejora con eso, joya, se lo das igual, por más de que no esté indicado. Ok, bien. Sí, Perfecto. ahí es como, o sea, nosotros también en el ECOE nos volvimos locas, porque a ver que si en la estación le das o no le da, o sea, en la práctica te da broncodilatador,
Pero en la teoría lo que es importante es que el oxígeno es el único tratamiento probado que mejora, por así decirlo, la bronquiolitis. Pero la verdad que los broncodilatadores generalmente en la práctica se usan. Y les hago una consulta. De toda la parte de convulsiones, los trastornos no epilépticos, ¿cuáles son importantes? Tipo, ¿qué evaluaron de eso el año pasado, por ejemplo? La verdad que no me acuerdo, pero si yo, o sea, lo que yo estudiaría es convulsiones febriles, es lo que se evalúa por lo general, no en esta cátedra, pero digamos, es lo más importante. Y después por ahí léanse una vez los que pusieron en los casos clínicos, Sí. que eran pesadillas y terrores nocturnos, espasmo del sollozo. Más que Sí, eso, los del práctico. claro. En la clase, más que nada. O sea, Perfecto. hoy justo estaba mirando el PDF que les pasamos con el cuadrito que tiene todas y no, es un montón, o sea, no, nadie les va a evaluar eso. Vayan a las básicas. Convulsiones febriles de cabeza. A mí hay algo que me marea, yo falté a esa clase igual, así que mucho, no sé. Pero dice que, o sea, no todas las convulsiones más fiebre es convulsión febril, por ejemplo, el caso de una meningitis. Sí. El tema es en una convulsión febril, más allá de lo que dijeron recién de sepsis. Cuando se pide una punción lumbar es sospecha de meningitis. Porque no es un estudio de base en todas las convulsiones febriles. Ah, sí, es un estudio de base. Ah, perdón. En realidad, cuando vos tenés una convulsión febril típica, vos lo primero que haces, en realidad, es revisarlo todo. Porque si vos le encontrás el foco, ya está. O sea, si vos le revisaste el oído y tenía una otitis, no le vas a hacer una PL. Si vos no pudieras descartar el foco, o tiene signos meningios, o algo que te haga sospechar, ahí sí le vas a hacer la PL. Pero, o sea, cuando es una convulsión febril típica, un primer episodio que duró menos de 15 minutos, bueno, todo lo que ya saben, como que se deja en observación, o sea, lo revisas todo, si le encontraste el foco, listo, lo dejaste en observación y ya está. No se hace ningún estudio. Claro. Una vez que vos le encontraste el foco, no buscas nada. Si es un chico que, no sé, viene con una faringoamigdalitis, bueno, no, un bebé, una faringoamigdalitis medio raro, pero bueno, no sé, una otitis, listo, ya está. Tiene otitis, no le buscas nada. ¿Qué hay? Gracias. Si en una atípica, por ahí una atípica, bueno, ahí sí es más difícil hacer el diagnóstico diferencial con el foco meningio, por ejemplo. Yo no entendí la diferencia entre la típica y la típica. La típica es, digamos, es la convulsión que aparece, es un solo episodio, o sea, por ejemplo, que no tiene recurrencias, que no tiene periodo posictal, que no tiene foco neurológico, que dura menos de 15 minutos, que tiene una recuperación ad integrum y que está dentro de la edad esperable, ¿no? O sea, por ahí niños muy chiquititos o ya más de 5 años, bueno, ahí ya no tenés que... También se considera como atípica. Las atípicas son esas, las que, o sea, todo lo contrario a la típica. Sería... Si tiene más de un episodio claro, de convulsiones en el día, si después de la convulsión tiene un periodo posictal muy prolongado, si le encuentro algún foco en el examen físico. O sea, es como todo lo opuesto a la típica. Eso sí se estudia. Perdón, recién dieron el ejemplo de que tenían una otitis. Uh-huh. O sea, pero las convulsiones febriles no son cuando no hay alteraciones, digamos, ni sistémicas, ni metabólicas, ni infecciones, ni causas intracraneales. No, claro, es cuando no hay infecciones, o sea, cuando no hay alteraciones neurológicas, porque la convulsión es por la fiebre, no es porque tenga una infección del sistema nervioso central o porque tenga alguna causa. La fiebre generada por la otitis, por ejemplo, Claro, pero la convulsión es claro, original. Ok, perfecto, listo, gracias. pero tiene que ver con la fiebre y no con algo a nivel del sistema nervioso central.
¿Alguna otra duda? Por mí no, pero gracias por todo este año, por el repaso. Se Bueno, renotó la sí, presencia de ustedes. Sí, sí. ¿Viendo la cursada? ¿Qué les pareció? Sí. Gracias. ¿Les sirvió de algo? Bueno, Sí, se renotó. pero sí, bueno, hay críticas constructivas también. O sea, sirvió, yo siendo sincera y que no están las profes presentes, sirvió mucho más su parte que hacer los casos clínicos y las clases de ellas. Sí, o sea, se notó como que siempre es necesaria una parte teórica, como que de la parte de la profe tal vez estaba buena no sé, las anécdotas personales o los tips, que muchas veces como que la pediatría difiere un montón en la teoría que en la práctica, pero la parte teórica era necesaria. Es más, yo las primeras clases falté y los PowerPoints eran claves para poder afrontar la práctica con un poco de teoría. Se renotó la presencia, la dedicación y los algoritmos. Es como que, es más, en el primer parcial estudié de los PowerPoints y me saqué un 8. Sí, también la idea era que tengan ahí como algo para estudiar. Pero Sí. bueno, porque a nosotros nos pasó también cuando la cursamos, que era como que nos faltaba como una parte teórica y bueno, se nos ocurrió por ahí aportar desde ese lado. Sí. Yo tengo obviamente no es con ustedes, porque ustedes no tienen nada que ver, pero quizás se lo puedan hacer llegar a las profes. En mi experiencia personal, las prácticas fueron re pesadas. Sinceramente no aprendí nada y tipo fui a firmar la hoja, fui a hacer presencia y como que sentí que molestaba todo el tiempo. A mí me tocó todo el año en el materno. Eso tiene. Me quedaba con un residente y el residente no tenía ganas de estar conmigo y está re bien, o sea, lo entiendo porque está re cansado, no tiene ganas. Nada, eso me pasó a mí, esa fue mi experiencia. Seguramente otros tengan otras, pero bueno, nada. Bueno, sí, obvio. Nada, es importante que ellas lo sepan también porque por ahí es como que es toda una logística organizar y... Sobre todo en consultorio externo, yo estaba parada a un costado molestando porque el consultorio era así. Y sí, yo tuve la misma cursada y te moría frío. El tiempo se detiene en consultorio externo, pero la otra práctica en internación estuvo muy buena con Cristina. Al menos yo aprendí. Y los pases... sí, pero en consultorio externo es como que... Bueno, bien. Bueno, ¿algo más? No. Y gracias también a las que no están hoy, a Valen Guasetti, a Pili, gracias. Gracias por todo. Bueno, les decimos gracias a ustedes. Sí. Bueno, igual cualquier cosa, mañana o mismo el jueves temprano nos escriben si necesitan algo más. Dale, gracias. Bueno, vayan tranquilos, que les va a ir bien. Gracias. Bueno, gracias, chicos. Éxito. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias.